Seguimos en directo Buenos Días Wall Street y hoy le damos la bienvenida a Jorge Soriano. Él es CEO y fundador de Cryptan, experto y profesional del mundo de las criptos y de Bitcoin. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Buenas tardes para ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. ¿Cómo estáis? Bienvenido aquí a Buenos Días Wall Street. Ujú. Bueno, Jorge, bienvenido. Vamos con una serie de preguntas. Ha habido mucho movimiento estos días en Bitcoin. Vamos a empezar un poquito, no por el principio. Por primera vez en más de un mes leía que Bitcoin caía por debajo de los $100.000 y en este contexto de guerra que hemos estado viendo, esta guerra de los 12 días, hubo una reacción inmediata, ¿no? Un rebote frente a la volatilidad. ¿Cómo se está comportando Bitcoin? ¿Podemos decir resiliente ante el conflicto? Sí, bueno, yo creo que hay que entender Bitcoin como un activo que ha madurado muchísimo en muy poco tiempo. Yo creo que arrancamos con una especulación muy clara, ¿no? En el mundo de las criptomonedas, donde la gente que intentaba hacerse rica o ganar mucho dinero de forma muy rápida, y claramente esto ha cambiado en los últimos meses, ¿no? Yo creo que ya vimos una caída fuerte con el tema de los aranceles, donde Bitcoin se mantuvo resiliente, como tú comentabas, y lo hemos visto igual ahora, ¿eh? Es cierto que ha bajado ligeramente, ha estado a rebotar y ha vuelto a subir, con lo cual yo creo que esperamos que siga así en los próximos años. Yo creo que ha cumplido perfectamente ¿Qué, con Bueno, estamos teniendo problemas con el audio de Jorge. Vamos a intentar solucionarlo enseguida con esa conexión. Enseguida vamos a regresar con él. Como les estábamos diciendo, estamos analizando cómo se ha comportado Bitcoin, ¿no? El activo digital, Alejandro, durante estos días de extrema incertidumbre. Vamos a intentar, Jorge, volver a conectar contigo, a ver si te escuchamos un poquito mejor. Hablabas de que ha madurado, ¿no? Bitcoin. Y no sé si me oís ahora Sí, mejor. un poquito mejor. Sí, hablaba de que Bitcoin ya parece que se ha hecho mayor, ¿no? Que ya es capaz de resistir este tipo de caídas o de incertidumbre como realmente un activo de reserva, un activo de protección, que yo creo que es lo que todo el mundo que estábamos en esta industria desde hace años esperábamos, ¿no? Yo creo que ya hemos visto por primera vez a Bitcoin separarse o descorrelacionarse de los mercados financieros más tradicionales. Y yo creo que es porque tanto el institucional como el inversor más tradicional se está dando cuenta de que Bitcoin no es un activo para ganar dinero, ¿no? Sino que es un activo para dejar de perderlo. qué bien, Jorge. Incluso con esto del Bitcoin, ¿qué es lo que podría suceder en caso de que las tensiones del Medio Oriente volvieran a resurgir? ¿Qué podríamos estar ante otra sacudida, otro movimiento? Porque pues el Bitcoin llegó a un valor de menos de los $100,000 en la semana pasada. Sí, bueno, hay que entender que todavía Bitcoin es un activo joven. Es un activo que mucha gente lo considera como un activo de riesgo, muy volátil y que a su vez es muy líquido. Con lo cual, en momentos de incertidumbre, aquellos inversores que entran con una mentalidad pues mucho más nueva, en el sentido de que igual no han entendido bien los fundamentales de Bitcoin, es muy normal que en momentos de incertidumbre tiendan a salirse, ¿no? Y por eso yo creo que vamos a seguir viendo correcciones de un 5, un 10, un 15%. Las hemos vivido en anteriores ciclos y es algo normal, ¿no? Sí que es cierto que en el largo plazo, medio y largo plazo, Bitcoin se acaba siempre comportando de la manera en la que ha venido haciéndolo en el pasado. Con lo cual, yo en ese sentido, pues creo que sí que es cierto que podamos ver, ¿no? En función de cómo se comparte esta incertidumbre geopolítica que estamos viendo, que a todos nos tiene un poco contrariados y preocupados, sí que es normal que pueda tener esas correcciones, pero al final yo creo que es que Bitcoin hay que entenderlo como lo que es. Y es como un activo que es totalmente escaso, que es limitado más que escaso, que no está controlado por nadie, que no entiende de fronteras, ¿no? Que es capaz de enviarse a cualquier parte del mundo y al final esto te confiere una serie de características que yo creo que tienen mucho sentido como protección frente a todo lo que pueda estar pasando, ¿no? Yo creo que vamos a ir viendo cómo se va a ir descorrelacionando cada vez más de los mercados financieros y deberíamos de ver cómo ese tipo de incertidumbres e impactos más globales tienden a afectarle en positivo.
Ujú. Oye, Jorge, te quería preguntar, ¿no? Porque hablabas de que es un activo limitado, más que escaso, que se puede ir descorrelacionando con el resto de los mercados. Em, Leía que las señales apuntan a que los próximos días van a ser cruciales, ¿no? Para saber si esta recuperación se convierte en algo sostenido, simplemente en una pausa antes de más volatilidad, que al final es un poquito lo que rige Bitcoin. ¿Tú precisamente qué esperas? Porque siempre se ha dicho, ¿no? Desde que llegó Donald Trump al poder, que este va a ser el año de Bitcoin, que lo íbamos a ver por encima de los $150.000. ¿Cómo crees que se va a comportar de aquí en adelante? Bueno, yo no tengo la bola de cristal, no sé el precio al que va a llegar. Sí que estoy muy convencido de que en los próximos años Bitcoin va a valer mucho más de lo que vale ahora. No sé cuánto va a tardar ni a cuánto va a llegar. Y yo al final lo que intento explicar a la gente es que debería de quitarse el ruido mediático, ¿no? De noticias puntuales y ver un poco la foto global. Y aquí es un poco donde iba cuando comentaba antes que Bitcoin es un activo digital, es un activo que no tiene dueño, que no es controlado por nadie, nadie puede tomar decisiones, es un activo que no se puede apagar, que no se puede prohibir, no se puede eliminar, y es un activo que es limitado, es decir, van a existir 21 millones de bitcoins, de los cuales hay algunos ya que no se tienen acceso, con lo cual aún la oferta es más reducida todavía. Si entendemos que el oro es un activo refugio porque es escaso, Bitcoin aún debería de ser incluso mejor, ¿no? En cuanto a esa escasez. Con lo cual yo creo que es un buen momento ahora para comprar Bitcoin. Yo creo que el objetivo con el que hay que mirar Bitcoin es más hacia una especie de dollar cost average en el que yo voy acumulando, voy ahorrando en Bitcoin, ¿no? Voy teniendo cada vez un poquito más de exposición de forma muy controlada todas las semanas, independientemente de las noticias que pueda haber, ¿no? Porque yo creo que si la entrada en Bitcoin se hace esperando ganarle una rentabilidad extra correspondiente a monedas fiat, ya sea dólar o euro, en el corto o medio plazo, Bitcoin no es tu activo. Bitcoin tienes que invertir en él pensando en el futuro, pensando en que dentro de 3, 5, 8, 10, 15 años va a ser un activo que te va a proteger muchísimo mejor que cualquier otro activo, ¿no? Uh -huh. Qué bien, Jorge. Incluso, mira, te comento como inversionista tradicional, pues tenemos al oro como un activo de refugio. Pero en este caso, en el mundo cripto, todo esto podría ser un refugio ante la volatilidad que se está viendo en los mercados. O sea, estar guardando nuestro dinero en alguna criptomoneda sería una buena opción o no es tanto seguro. Bueno, yo creo que en general aquí lo que hay que hacer es diversificar, ¿no? Nosotros somos fieles defensores de la diversificación, no nos gustan los extremos, ni todo lo tienes que tener en Bitcoin, ni no tienes que tener nada en Bitcoin, ¿no? Yo creo que al final tiene sentido que tengas una parte en oro, una parte en Bitcoin, una parte en real estate, una parte en el S&P, en mercados financieros. Al final es un tema de diversificar, ¿no? Porque acertar en qué es lo que va a ir bien es muy complicado. Con lo cual yo creo que Bitcoin desde luego es un activo en el que algo deberías de tener de exposición, ¿no? Yo siempre intento decir a la gente que no puedes no tener exposición a Bitcoin. Y sobre todo hablo con muchos, como tú comentabas, inversores tradicionales que todavía no han entrado en Bitcoin, principalmente porque la información que está sobre Bitcoin siempre ha sido muy, muy negativa, ¿no? Cuando al final yo creo que hay que quitar un poco el ruido que hay y ser capaces de entender esos fundamentales que Bitcoin viene a proponer, ¿no? Yo creo que ya no se puede negar que un activo que lleva 15 años y de los cuales ha sido, pues diría que de los últimos 13 años el activo más rentable de la historia, hombre, hay que dar una oportunidad, ¿no? Y hay que tener algo de skin in the game, algo de probarlo, ¿no? Con tus propias manos. Y yo creo que efectivamente ahora, con esta incertidumbre, Bitcoin se puede comportar muy bien, ¿no? Uh -huh. Interesante esto que mencionas, ¿no? Y precisamente al hilo de lo que estás hablando, ¿no? De tus consejos a los inversionistas y a la gente que nos está viendo, te pregunto, hoy, ¿cómo tenemos que actuar? Si, por ejemplo, tenemos Bitcoin en este momento, ¿es un momento para esperar, para estar tranquilos, para seguir aportando en nuestra cartera a Bitcoin, como solemos hacer? ¿O es momento para vender? ¿O simplemente, como te digo, es momento para no hacer absolutamente nada? Bueno, yo de nuevo, para mí lo que hay que hacer es comprar algo de Bitcoin semanalmente. Y cuando digo algo, pueden ser de $100, $200, $500 o $1.000, ¿no? En función de cada uno, la capacidad de ahorro, la capacidad de inversión que pueda llegar a tener, ¿no? Pero creo que hay que intentar quitarse
de la cabeza el buscar el mejor momento para comprar Bitcoin, porque normalmente cuando esto pasa intentamos comprar y entonces el precio baja, o intentamos vender y el precio sube, ¿no? Es muy complicado, hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en los mercados. Incluso aún así no puedes evitar que alguien como Donald Trump o Elon Musk o alguien haga un tweet que pueda cambiar mucho la dinámica, ¿no? Con lo cual yo creo que es mejor tener una visión mucho más conservadora, hacer un DCA, ir poco a poco acumulando. Y para mí, yo siempre lo digo, creo que comprar Bitcoin a $500 tenía sentido, igual que comprar Bitcoin a $100.000 tiene sentido, porque cuando hablo con mucha gente que un poco se arrepiente, ¿no?, de no haber comprado Bitcoin hasta la fecha, y el comentario más común es que llego tarde porque Bitcoin está caro. Esto es muy relativo, porque si Bitcoin acaba valiendo $1.000.000, todos coincidiremos en que Bitcoin a $100.000 no estaba caro, ¿no? Entonces, yo creo que por eso hay que obviar un poco el precio y tratar de acumular un poquito. ¿Qué baja? Pues sigo acumulando con mi objetivo de sacar una mejor media, ¿no? Y al final se ha comprobado que históricamente esta habría sido la mejor forma de acumular Bitcoin. Qué bien, Jorge. Es una buena forma para entender esta situación al momento. Pero igual siguen surgiendo dudas. En este caso, con la situación política, económica o geopolítica, porque es a nivel mundial, esto de las guerras, ¿qué papel propiamente están jugando estos activos digitales o las criptomonedas? Bueno, al final es algo contra lo que no podemos luchar. La incertidumbre política que hay yo creo que nunca la hemos vivido, ¿no? Y es cada vez más constante. Con lo cual, para mí, tener un activo que no entiende de fronteras, que no depende de un partido político, de un gobierno, creo que tiene todo el sentido el que pueda refugiarte, ¿no?, de esa incertidumbre, de esa crisis que puede haber, de esas guerras. Con lo cual, ¿cómo no vas a tener algo de un activo que efectivamente funciona así, ¿no? Si tú quieres tener dólares, pues siempre va a haber incertidumbre de si, creo que lo comentabais antes, ¿no?, las noticias que salen desde la administración Trump son unas, las que tienen un informe son otras. Claro, esto genera mucha incertidumbre, ¿no? Al final están muy vinculadas al dólar. En el caso de la libra, el euro, pues si el Banco Central Europeo hace un comentario sobre el euro que hay gente que no le gusta y hay gente que sí, va a impactar seguro, ¿no?, en el euro y en esa volatilidad probablemente del euro dólar o en otras divisas. Con lo cual, cuando tienes un activo como Bitcoin que no entiende partidos, no entiende de gobiernos, no entiende de países, al final es lo más neutro, ¿no? Yo creo que Bitcoin tiene esa característica, que es un activo que es justo. No se va con un bando o con otro, ¿no? No opina. Y yo creo que esto es uno de los valores principales que yo creo que tiene Bitcoin a día de hoy. Bueno, pues como mencionas, ¿no?, en tiempos de fragilidad económica, incertidumbre geopolítica, estamos viendo guerra, estamos viendo absolutamente de todo, ¿no?, que nos queda por ver, Jorge. Pero como tú mencionas, bueno, pues te quedas si apuestas por Bitcoin, como decías y lo mencionabas, como un activo justo y como un activo neutro. Oye, Jorge, ha sido un placer contactar contigo. Queríamos saber un poquito cómo está comportando Bitcoin en estos días y qué podíamos esperar, y ha sido un placer de verdad tenerte con nosotros. Ale, ¿algo más que añadir? Bueno, agradecerle a Jorge por habernos acompañado en esta entrevista y esperemos que próximamente nos pueda acompañar en una más, porque es importante su punto de vista y estamos conociendo mucho de la criptomoneda. Oye, Jorge, antes de que te vayas, te queríamos preguntar, porque estamos hablando últimamente muchísimo de Coinbase, ¿no?, de todo lo que está subiendo. No sé si nos puedes dar algún dato, porque está íntimamente ligado, ¿no?, al mundo cripto. Sí, bueno, yo creo que no solamente Coinbase, hace recientemente poco vimos la salida a bolsa de Circle. Coinbase es uno de los inversores iniciales en Circle, tienen un partner muy fuerte, ¿no? Al final hemos... Bueno, te hemos perdido, Jorge. Bueno, yo creo que ya vamos... Bueno, aquí no te escuchamos. Si me pueden asegurar de que se está escuchando Jorge o no, o ya directamente, pues si tenemos esos problemas con audio, lo despedimos. Último intento. Jorge, ¿me escuchas? Yo no No. escucho, entonces yo creo que ya damos por cerrada la entrevista. Nos hemos quedado ahí con el gusanillo de Coinbase y de Circle, que había subido un 750%. Pero bueno, ha sido una charla excelente con Jorge, al que volveremos a llamar. Nosotros hacemos una pausa, vamos a regresar enseguida con más, así que no se vayan. Hasta ahora.